Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en este día tan hermoso que hizo el Señor. Hoy vamos a continuar con el segundo día leyendo la Biblia. Vamos a estar en Juan capítulo 5 al capítulo 8. Quiero decirle a los amigos que más o menos vamos a tener una hora, pero no siempre va a ser igual porque tengo un ministerio bastante ocupado y pues voy a tratar de que sea a la misma hora, pero si no, usted me ve a la hora que usted pueda y la lee conmigo y saca su tiempo en su casa. Si está trabajando, si usted quiere tenerla, pues usted lo que tiene que hacer es leer en su casa. Gloria al Señor conmigo, si tiene su trabajo. Pues hoy estamos en el libro de Juan. Comenzamos a leer la palabra en Juan porque Juan habla de Jesús. Quiero invitar a los hermanos que me están escuchando. Si usted tiene una petición, usted puede escribirla. Yo estaré tomando en este papelito las peticiones y vamos a estar orando al final. Porque Dios es maravilloso. El Señor hace cosas hermosas. Gloria al Señor. Y queremos orar por usted. Queremos bendecirle con la palabra del Señor. Así que vamos a leer la palabra y yo voy a estar explicando un poquito para que usted entienda, gloria al Señor. Hoy estamos en el capítulo 5. El capítulo 5 se divide en 3 partes. La primera es un milagro que Jesús hace en Betesda. La segunda parte es la autoridad del Hijo. Y la tercera, los testigos de Cristo. Entonces, vamos a comenzar a leerla y la vamos a estar explicando. También quería decirle que si usted tiene alguna petición o alguna pregunta de lo que leemos, aquí estamos. Saludos a todos los hermanos de la Iglesia de la Gran Comisión, saludos a mi familia, donde quiera que se encuentren, y también a cada hermano y amigo que tiene Facebook y está compartiendo esto conmigo. Así que leemos la palabra del Señor en capítulo 5 de Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 5 pórticos son 5 puertas. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Estaba enfermo por 38 años. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Dios te bendiga, Melissa. Amén. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El día de reposo en el tiempo en que vivía Jesús, antes que viniera la gracia, era el día sábado. Y entonces, en ese día sábado, como era día de reposo, nadie podía hacer nada. Pero Jesús no se limitó a que fuera el día sábado, el día de reposo, y vio a este hombre que necesitaba, tuvo compasión. Si algo caracterizaba a Jesús, era que Jesús estaba ahí en la compasión. Dios te bendiga, Ángel Fernández. Dios te bendiga, Gabriel. Quiero hablarte por aquí. Estoy orando por Jorge y por todos ustedes. Tengo fe de que Dios puede sanar a tu hermano Jorge. Gloria al Señor. Confía en el Señor. Estamos orando para que Dios lo levante de coma. Y yo te quiero decir que en el nombre de Jesús, Ángel, el Señor lo hará si está en su voluntad. Aleluya. Tengan fortaleza. Estamos orando por ustedes. Cuando yo termine aquí, yo voy a terminar como a las 2:30, 3. Me das una llamadita para hablar en privado acerca de cómo está tu hermano Jorge. Le amo, le mando un cariñoso saludo allá en Los Ángeles, California. Confía en el Señor, que el Señor está contigo. Y mira lo que dice aquí. Jesús estaba sanando
a un enfermo. Ese enfermo no se podía mover, ya llevaba 38 años enfermo. Esto es una palabra de fe para aquel que está enfermo, que cree que Jesús lo puede sanar. Jesús sana toda enfermedad, toda dolencia, gloria al Señor. Y este hombre llevaba 38 años ahí sentado, ya estaba acostado porque era paralítico y no se podía mover. Y otros descendían a tener esa sanidad, pero se encontró con el que sana toda dolencia, se encontró con el maravilloso Jesús que tiene compasión por las almas, que tiene compasión, que tiene misericordia, y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Porque primero le dije: ¿quieres ser sano? ¿Y quién no quiere ser sano de la enfermedad? Todos queremos ser sanados de enfermedades. Y tuvo fe. Y dice que en aquel momento el hombre fue sanado, anduvo, tomó su lecho y se fue. Entonces los judíos, estamos en San Juan 5:10, capítulo 5, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. No podían hacer trabajo. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús, era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, aunque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual que Dios. Perdón. Aquí vemos que cuando Jesús sana en el día de reposo, los judíos están en contra de Jesús y le dicen que no podía sanar, que estaba quebrantando la ley, pero no sabían que el que estaba ahí era la vida, que era el Mesías prometido, que era Dios, aleluya, Jesucristo, Hijo, aleluya. Y él le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, que es Dios, y él era el Hijo, y yo trabajo. Así que los judíos, como él quebrantó la ley, porque sanó en el día de reposo que no se podía hacer nada, y le dijo al hombre que se llevara su lecho, que estaba trabajando y no se podía trabajar. Ahora los judíos lo estaban buscando para matarle y buscar una causa, porque él quebrantó la ley y también dijo que el Padre que está en los cielos trabaja y él trabaja. Quiero saludar también a Mili Rojas, a mi prima. Dios te bendiga, Mili. Un abrazo para ti. Estamos leyendo la Biblia en un año. Te invito, estamos en el libro de San Juan y hoy vamos por el capítulo 5 del libro de San Juan. Ahora vamos al versículo 19. Y entonces cuando le dijeron eso, Jesús le dice que él podía sanar. Y ellos dijeron: pero Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Y aquí vemos, gloria al Señor, que Dios, Jesús, estaba hablando, gloria a Dios, aleluya, y estaba diciendo que todo lo que el Padre hace, también su Hijo lo hace, aleluya, porque son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un Dios trino, aleluya. El Padre creó, el Hijo vino y nos redimió, y el Espíritu Santo nos santifica, gloria al Señor, aleluya. Y aquí vemos que porque Él me ama, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que ésta le mostrará a todo el que vosotros os maravillaréis. Él estaba diciéndole que el Padre ama al Hijo que estaba en la tierra y que le había mostrado estas cosas y que iba a hacer obras mayores que las que estaban viendo. Porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
Quiere decir que Dios no te juzga y que Jesús, aleluya, estaba en ese momento para hacer conciencia a la gente de que no juzgara y que creyeran en Él, que era el Hijo de Dios, aleluya. Y le dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, que Jesús, no honra al Padre que le envió. Tenemos que honrar a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted cree en el Señor Jesucristo, cree en el milagro de que Él vino a la tierra, que Él resucitó, que murió por nosotros, aleluya, usted oye la palabra y cree en ese que le envió, que es Jesucristo, que le envió el Padre, dice que va a tener vida eterna porque usted acepta el sacrificio de la cruz y hace suya ese sacrificio. Gloria al Señor, aleluya. Y dice que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? Porque el pecado es la muerte y la vida eterna, Cristo es la vida, gloria al Señor. Y hay una eternidad donde usted y yo la vamos a pasar, aleluya. Gloria al Señor, mi alma alaba a Dios. Cristi, Dios te bendiga. Saludos a tu familia. Un abrazo para todos. Y entonces, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor dice que bienaventurados son los que creen en el Hijo de Dios y que tienen vida eterna. Ahora vamos al versículo 25 del capítulo 5 de San Juan y dice, de cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Dios, y los que oyeren vivirán. También aquí podemos hablar de los muertos en Cristo que van a resucitar primero, pero había muertos espirituales, porque esta gente estaba esperando el Mesías y el Mesías estaba ahí y no estaban creyendo. Su fe todavía no estaba bien, no creían que ese era el Hijo de Dios, estaban muertos espirituales. Porque como el Padre tiene vida en sí, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por tanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán de la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando que cuando venga el arrepentimiento, Jesús nos va a encontrar en las nubes, gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a las nubes a encontrarnos con Jesús. Y ahí estaba hablando que Dios le dio autoridad a Jesús, que Dios le da autoridad, aleluya, a Jesús, y Él hace juicio. Él dice que el que se pierde, aleluya, no se perderá, mas tenga vida eterna. ¿Cómo usted se pierde? No haciendo la voluntad de Dios, no creyendo en la palabra, no viviendo la palabra, no teniendo una relación con Dios, porque la religión no salva. El que salva se llama Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario para salvarle a usted y a mí, aleluya. Cuando usted le da el corazón a Jesús, tiene una relación con Dios, lee la Biblia, ora, canta al Señor, vive la palabra, gloria al Señor, usted tiene una relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que la gente tenga relaciones con Dios, aleluya. Dios te bendiga, Brenda Peña, un abrazo para ti, a tus hijas y a la familia. Te amo también, aleluya. Y aquí vemos, gloria a Dios, que estaba la autoridad del Hijo del Hombre. Y Él te dice, no te maravilles, porque el que estoy aquí soy el Hijo del Hombre, pero también soy el Hijo de Dios, Jesús. Y van a salir los muertos. Cuando nosotros subamos arriba las nubes que nos viene a recoger el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan vivido una vida agradable, que hayan sido salvos, van a la eternidad. Y los que mueren sin salvación, esto explico ahora, son los que no tienen una relación con Dios, que dejan todo para tarde, que no quieren saber de Dios, aleluya. Van a ir a la condenación. Es momento, aleluya, de usted, aleluya, meterse con Dios. Es momento de hacer esta relación. Estamos en tiempos difíciles. Dios te bendiga, hija Yesmarí. Te amo mucho, aleluya. Gloria a Dios por esto. Te envío saludos también. Y dice aquí que hicieron lo bueno, van a salir a la resurrección, mas lo que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Y ahí está dándole el Padre la autoridad al Hijo. Del versículo 19 al versículo 29, en estos 10 versículos, dice que Él es el que juzga. Ningún humano en esta tierra puede juzgar a su prójimo, porque el que murió en la cruz del Calvario, que hizo el sacrificio por usted y por mí, fue Jesucristo.
pues Él es el que nos va a juzgar. Amados hermanos, no juzguemos, sino que ayudemos a que nuestros hermanos que no conocen a Jesús se conviertan de ser criatura de Dios a ser hijos de Dios, porque reciben el sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Ahora vamos a ver, del versículo 30 en adelante, testigos de Cristo. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? No puedo yo hacer nada más por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Aquí Jesús está hablando de que Él no puede hacer nada por Él mismo. Él tiene que esperar las instrucciones de su Padre. Y según oigo, Él oía y así juzgaba, porque Él se le dio el poder para juzgar a Jesucristo. Y mi juicio es justo, porque Jesús tiene justicia, es el juez de paz, es el que tiene la justicia, porque no juzgo mi voluntad, ni busco hacer mi voluntad, sino que buscaba siempre hacer la voluntad del que lo envió, que era su Padre, el Dios Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que me da a mí es verdadero, y ese otro se llama Jesucristo. Jesucristo, el Padre, da testimonio del Hijo. Vemos ahí un ejemplo bien hermoso en Mateo capítulo 4, cuando Jesús tiene que ser bautizado por Juan, y Juan oye la voz que le dice el Señor: cuando veas que una paloma posa sobre su cabeza, ese es el que vas a bautizar. Y en un momento Juan miró y vio a Jesús que le posaba una paloma, y Jesús vino y él lo bautizó en la seguridad de que él era el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, ahí estaba dándole el Padre testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, porque el Padre estaba en el cielo cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y complacencia es el que me alegro, el que está haciendo las cosas bien, me complace, me alegra. Estoy bien de que Él sea mi Hijo, gloria al Señor. El Espíritu Santo, dice la palabra en Mateo 4, que vino a posar sobre la cabeza de Jesús y se quedó ahí, y el Hijo fue bautizado en las aguas. Y ahí vemos un ejemplo muy hermoso de la Trinidad de nuestro Dios. El Dios Padre hablando, porque le estaba dando la orden a Jesús de que siguiera haciendo su ministerio, el Espíritu Santo ungiéndolo para él salir a hacer el ministerio, gloria al Señor, y Jesús estaba en las aguas, el Padre en el cielo, el Hijo en el agua, y el Espíritu Santo posó en forma de paloma. Y por eso dice que él da testimonio. Jesús, mientras estaba en la tierra, el Padre, Dios, daba testimonio de él. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisierais regocijaros por un tiempo en la luz, en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El mismo Jesús estaba hablando, gloria al Señor, de que el Padre lo envió, que Él era la antorcha. Usted y yo somos hoy en día la antorcha encendida para el mundo en crisis, de llevar la luz al que está oscuro, de llevar la palabra al que tiene necesidad, de llevar el descanso, de llevar la paz en este tiempo difícil. Aleluya. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pues si somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar a los que están apagados, a los que no tienen luz, con la luz de Jesús. Porque la luz que alumbra se llama Jesús, y si tú pones a Jesús en primer lugar, le das tu corazón primeramente, lo pones en primer lugar, deja que Él controle todo lo que tenga que controlar, tú vas a ser feliz, tú vas a ver la diferencia, tú vas a ver que cuando Jesús está dentro de tu relación, las cosas cambian. Lo que está mal se dispersa y usted tiene paz, aleluya. Y aquí Jesús estaba diciendo que el Padre lo envió. Y dice en el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Aquí Jesús le estaba hablando, aleluya, y decía que escudriñe la escritura, que nadie sabía que él estaba morando en él, aleluya, porque la gente lo vio y no le creían. ¿Qué quiere decir escudriñar? Esto que estamos haciendo hoy. Y le doy gracias a Dios por poner esto en mi mente, aleluya. Lo iba a hacer sola con la iglesia, pero algo me dijo, comparte. Hay gente que necesita. Si usted va guiando, usted puede oír la palabra. Si tiene una pregunta, se puede contestar, aleluya. Y usted va adelantando el día con el Señor, aleluya. Va caminando. Y aquí hay un versículo clave en el capítulo 5, 39. Es un versículo hermoso. Escudriñad las escrituras. Escudriñar quiere vivir, sacar tiempo para leerla, para vivirla, para enseñarla, para amar como Jesús, para hablar como Jesús y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hablarle de la palabra que nosotros hoy estamos escudriñando. Y dice el Señor que si tú escudriñas las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En toda la Biblia se habla de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la gente que trabajaron para el Señor, aleluya. Pues entonces, hermano, escudriñe la palabra. Esto que estamos haciendo es bíblico, aleluya. Y hoy Dios nos habla en Juan 5, 39, escudriña la palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, sino que a través de la misma palabra que te habla, ya comienza a generar tu vida, ya tu vida comienza a cambiar, gloria al Señor. Gloria de los hombres, Jesús nos recibió. Y nosotros, como siervos de Dios, tampoco podemos recibir gloria de los hombres. Cuando Dios lo usa a usted, que ha puesto y ha depositado en usted algún don, alguna palabra para usted hablar y Dios se glorifica, usted y yo tenemos que decir toda honra y toda gloria es para Dios, es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, porque nosotros no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. La palabra sale hueca, sale vacía, porque lo que lleva, aleluya, la palabra es el Espíritu Santo cuando está en usted, aleluya, y penetra como espada de dos filos y dice que llega hasta los tuétanos, donde te da el deseo de seguir buscando la palabra, aleluya, donde te da el deseo de seguir. Hoy Jesús te dice, escudriña la palabra, léela. Ahí está la vida eterna, gloria al Señor. Y si dice aquí el Señor, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, no me recibís. Y si otro viene en su propio nombre, a este reciben. Aquí Jesús estaba hablando de que él había venido a la tierra, él vino a la tierra y los que estaban ahí no les recibieron, no le quisieron dar, aleluya, el reconocimiento de que él era el Hijo de Dios. Lo buscaban para matarlo, estaban buscando falta, estaban criticándolo, gloria al Señor, estaban murmurando que él se llamaba el Hijo de Dios y no era, gloria al Señor. Pero aunque murmuraban, Jesús aprendió a decir, el que me envió, yo hago lo que mi Padre me envió. Y aquí lo dice, y si viene otro en su propio nombre, a estos reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene, del Dios único? Nosotros no podemos buscar gloria de nadie ni darle gloria a ningún hombre, lo dice aquí. No podemos creer ni recibir la gloria unos de los otros. Toda gloria, no busque gloria, hermano, amigo, busque voluntad de Dios, busque, aleluya, sometimiento a su palabra, busque, aleluya, andar sometido a la Biblia, a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sea el que lo guíe, porque el que se sube, dice la palabra, el que tiene altivez de espíritu, que busca gloria, que los hombres hablen de ello, se va a caer. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Altivez de espíritu es cuando usted quiere gloria, cuando usted quiere que otros hablen de Jesús, hable de Jesús y dígale a otros que hablen también de Jesús. Eso es lo que Él quiere. El Señor dice, no pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creísteis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creísteis a sus escritos, ¿cómo puedes creerás mis palabras? Jesús estaba hablando a los judíos porque los judíos sabían quién era Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo usó.
Moisés fue un hombre, aleluya, que sacó el pueblo de Egipto, aleluya, que Dios se sentía alegre con él. Y ellos sabían que Moisés fue un gran líder, un caudillo, que guió al pueblo de Dios, aleluya, un patriarca, gloria al Señor, aleluya. Y entonces, si esta gente todavía no creían a Moisés, si no creían a Moisés, ¿cómo iban a creer en el Hijo de Dios que estaba en la tierra? Por eso, hermano, esto es por fe y por obras después, pero por fe. Y no nos podemos gloriar de lo que Dios haga con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, que el Señor nos lleve a un sitio, que nos use, gloria al Señor. No nos podemos dar la gloria. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Y ahí Jesús le estaba hablando que tenían que dar toda gloria a Dios Padre y al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y la gloria de los hombres, Jesús dijo, yo no la recibo. En el versículo 40 del capítulo 5, un versículo bien claro. Juan 5:40, donde él dice, yo no recibo la gloria de hombres. Yo recibo toda gloria para mi Padre que está en los cielos. Y usted y yo tenemos que hacer así. El Señor nos va a honrar un día, pero deje que otros hablen de usted. No hable usted de que yo tengo esto, yo. No, el yo hay que guardarlo. No sea egocéntrico. Vamos a hablar de Jesús, que hay mejor. Sale mejor cosa. Hay gente que está sin esperanza y necesitan esta palabra de Jesús. Ahora vamos a ver un milagro. Que después que él habló con los judíos que dieran testimonio al Padre, que Jesús era el que envió al Padre a juzgar, aleluya. Pues sabe Jesús, después de esto, en el capítulo 6, la alimentación a los 5,000, dice aquí, que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud. A mí me hubiera gustado, eso sería hermoso, hermano, piense, que Jesús está caminando por la tierra. Yo creo que yo también iba en esa multitud. Yo no me iba a perder eso, aleluya. Pues lo seguían porque él hacía milagros, lo seguían porque él hablaba con autoridad, lo seguían porque él sanó a aquel hombre de Betesda y convirtió el agua en vino. Dios te bendiga, hermana Linet. Saludos a tu esposo en su cumpleaños, aleluya. Y entonces vemos aquí, aleluya, que gran multitud le seguía y dice, porque veían las señales que hacía con los enfermos, porque veían los milagros. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Voy a explicar aquí. Esto, mire qué altar tenía Jesús. Esto me encanta. Jesús tenía como altar al lado del mar, una barca, en los caminos. Estuvo en la sinagoga unas cuantas veces, pero tuvo un altar aquí, mire, y subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahí era el altar del Señor, donde quiera que cogiera. Dios bendiga a la familia Marín, a Jackie. Gloria al Señor, aleluya. Estamos aquí compartiendo Juan 6, aleluya. Y vemos aquí, aleluya, al Señor, que Jesús estaba ahí. No tenemos que tener un templo ni un altar para predicar de Jesús en el camino, en la guagua que te montas, en el tren, donde quiera que haya alguien, comparte a Jesús. Dile, God bless you. Y por ahí se empieza. Está el lindo día, ¿verdad? Jesús es bueno, es maravilloso. Él sana, Él salva. ¿Te gustaría conocer a Jesús? Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que hablar de Jesús. Todo se basa en este poderoso Jesús que vino a salvarnos. Y mire lo que dice aquí, estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. La fiesta de la Pascua de los judíos fue cuando Jesús sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que le dio 10 plagas, porque Faraón no quería que el pueblo de Israel saliera. Jenny, Dios te bendiga también. Amén. Y estoy explicando aquí que estaba cerca de la Pascua. Ellos celebraban eso desde el día que Jesús, ¿verdad? Dios Padre, mandó las plagas a Egipto, y la última plaga fue la plaga de el primogénito que muriera. Y Dios mandó y le dijo a Moisés que le dijera a cada uno de los judíos que creían en Dios que ellos pusieran sangre en la puerta de sus casas, y cuando viniera el espíritu de muerte no podía tocar a esa sangre ni a la gente que vivían ahí, porque esa sangre tipificaba el sacrificio de Jesús que iba a morir
después en la cruz del Calvario. Desde ese momento vemos esta tipología, gloria al Señor. Y pasó el espíritu de la muerte, aleluya. Y ahí vemos que no pudo tocar a esta gente que eran los israelitas, porque ellos creyeron en su Dios, aleluya. Y ahí vemos, aleluya, que la sangre de Jesucristo limpió el pecado, que la sangre derramada en la cruz del Calvario abolió la muerte, que el diablo tenía control de eso, aleluya. Y ahí se ve que la muerte no pudo llegar y por eso le llamaban la Pascua, porque celebraban ese día de que la muerte no entró donde ellos, porque la sangre de ese corderito que tipificaba a Jesucristo iba a derrotar en la cruz del Calvario la muerte. Y ellos celebraban la Pascua y estaba cerca ese día. Y entonces Jesús subió a ese monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que era una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque Jesús llegó con sus discípulos, él iba adelante, los discípulos atrás, la multitud seguía llegando y cuando se sentó se llenó todo ese monte de gente. Y dice a Felipe: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Eso le dijo Jesús. Pero esto decía para probarles, para ver si tenían fe, porque él sabía lo que iba a hacer. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Cuando nos prueba, cuando nos dice tiene que hacer esto, aleluya, o cuando nos pregunta y nosotros decimos sí, Señor, vamos a meternos porque tú estás contigo, pero cuando decimos que no, nuestra fe mengua, gloria al Señor. Tenemos que creerle a Dios, aleluya. Entonces dice que como Jesús sabía lo que iba a hacer, Felipe le dijo: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Más que es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente, porque estaban de pie, estaban escuchando, aleluya. Tenía este muchacho 5 panes, miren esto, la tipología, y 2 peces. Si usted suma 5 más 2, son 7. El poderoso número del Señor, el que estaba allí era el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios suyo y el Dios mío, el león de la tribu de Judá. Le dijo: recuesta a la gente, porque estaban de pies, estaban oyendo, aleluya, la palabra. Y dice que él le dijo recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar porque era un monte y había hierba. Y se recostaron como en número de 5,000, y dicen varones. No contaron las mujeres ni los niños que hubieran ahí. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Y recogieron pues 12 cestas que habían sobrado de los 5 panes. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y que habían comido. Otro número de Dios, 12. La bendición. Jesús tenía 12 discípulos, aleluya, y así sucesivamente, las 12 tribus de Israel. Gloria al Señor. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Porque vieron el milagro, creyeron. Bienaventurados los que no ven y creen. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él, a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque ahí creyeron que era el que venía al mundo y querían llamarlo rey. Pero él no vino en esta ocasión, que él vino a la tierra para ser rey. Él vino para servir, para poner su vida por nosotros, aunque sí era un rey, aleluya. Y él se fue a retirarse solo porque a él, en el versículo 40 del capítulo 5, dice que él no quiere ninguna gloria. Él no recibe, en el versículo 41 del capítulo 5, él no recibe gloria de hombre, y quisieron darle gloria y él se fue solo. Y eso fue el mismo día. Al anochecer,
descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando en el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaron en el mar con un gran viento. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, si lo cambiamos al sistema numerológico de nosotros, es 8,000 pies. Cuando habían remado como 8,000 pies, como 25 o 30 estadios, es igual a 18 pies, 18,000 pies. Vinieron a Jesús que estaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Porque ellos estaban ahí, había una tormenta que se desató en el mar, ya habían entrado 18,000 pies adentro, que son 25 o 30 estadios, y entonces la barca se estaba acercando a donde estaba este personaje que era Jesús, y ellos tuvieron miedo, y Jesús le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Cuando Jesús lleva a tu barca y se monta en tu barca, se monta en tu problema, tú dejas que él entre en tu situación, se monta en el proceso que tú estás llevando, dice aquí que entonces con gusto le recibieron en la barca. Entró en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Había una tormenta, pero cuando Jesús llega y entra a tu barca es tu vida, tu corazón, él calma la tormenta, él calma la tempestad, y enseguida llegaron de esa tormentita a la tierra. Dale oportunidad a Jesús que entre en tu barca. Tu barca es el corazón que necesita a Jesús, y cuando Él está dentro, aleluya, siento presencia de Dios. Yo sé que ustedes también en su casa, cuando Él está dentro de tu corazón, que es tu barca, todo va a estar bien. Pase lo que pase, Él te va a dar esperanza, Él te va a dar fuerza, Él te va a dar, aleluya, deseos de seguir adelante, luchando por lo que estás pasando. Él está ahí dándote fuerza nueva, aleluya, y va a ser mejor, aleluya. Deja que Él entre a tu barca, porque cuando Jesús llega a un sitio, a una barca, todo cambia. Y ahora dice, continuamos. La gente busca a Jesús porque estaba oyendo de sus milagros, porque las otras gente testificaban de lo que hizo, que de 5 panes y 2 peces sobraron 12 canastas. Eso fue un milagro, hermano. Yo creo que si yo veo eso y yo me desmayo, aleluya, viendo eso, empiezo a llorar, aleluya. Y la gente iba hablando porque habían allí 5,000 varones que iban ahí, las mujeres que habían no las contaron ni los niños, pero entonces, hermano, toda esa gente empezó a regar, a hablar, empezaron a predicar, a testificar la grandeza de ese Jesús que estaba ahí, aleluya. Y dice que al otro día la gente buscaba a Jesús. La gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no estaba allí en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente, Dios te bendiga, Yoli, te amo. Cuando vio la gente, ¿verdad?, que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire qué tremendo, esta gente querían ver a Jesús. Como vieron las barcas vacías, se montaron, empezaron a remar y llegaron al otro lado, a Capernaum, buscando a Jesús, aleluya. Entonces, vamos a hablar hoy del versículo 25 en adelante, del capítulo 6, Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, aleluya. Y ellos comieron pan, pero querían el otro pan, el pan que te da hambre, que nunca sacias deseos de comer, aleluya. Oh bendito Dios, aleluya, el pan de vida Jesús. Y dice, y hallándola al otro lado del mar, se montaron, llegaron al otro lado, a Capernaum, buscaron a Jesús hasta que lo encontraron. Ahora yo te digo, amigo que me estás escuchando, ¿estás buscando a Jesús? Necesitas encontrarla. Él necesita llegar a tu vida.
Él sabe que tú estás pasando por problemas. Él sabe que hay situaciones difíciles. Él sabe que tú le necesitas. Pero Él está esperando que tú camines a donde está Él. Que tú le busques, que tú te asientes en tu cama, te arrodilles o digas, Señor, aquí estoy. Tomes un momento y medites. Yo quiero buscarte. Como esta gente que se montó en barca que no era de ellos, la cogieron prestada y cruzaron el mar de Tiberias para llegar a Capernaum y allí encontraron a Jesús. Y dice que cuando le hallaron al otro lado del mar, porque si usted lo busca lo va a encontrar, aleluya, le dijeron, Rabí, maestro quiere decir Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque ese pan que Dios dio allí, que Jesús dio en la alimentación de 5,000 cuando lo oró, cuando se lo comieron, fue pan de vida también. Quisieron saber más de Jesús. Y eso es lo que, cuando usted se come un pedacito de pan, recuerde este versículo. Diga, Señor, que así como me como este pan, que es literal, yo quiero comerme el pan tuyo, el pan de vida que eres tú, Jesús. Entra a mi vida, que yo nunca me sacie, que yo siempre quiera más de ti, aleluya. Y Jesús le dijo, ustedes no me buscaron porque comieron pan, porque ya no había más pan literalmente. Me buscaron porque dentro de sus corazones había un ardor de buscar de este pan de vida que era Jesús, aleluya. Y entonces Jesús se los dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida de la vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y Jesús le estaba hablando allí, aleluya, que Él era el pan de vida, que busquen a Jesús, que busquemos a Jesús, no por la comida, ni por lo que da la materia, sino por el espiritual, aleluya, porque lo espiritual permanece, aleluya. El Hijo del Hombre va a darlo, lo espiritual, porque a Él fue que señaló Dios para que viniera a la tierra. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, y que creáis en el que Él ha enviado. Le estaba diciendo, cree en mí que Jesús fue el que envió Dios el Padre. Le estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que está ahí contigo en la situación difícil. ¿Que hay COVID? Sí hay COVID, pero Jesús está ahí. Jesús es el Dios que todo lo puede, el omnipotente, que te ha guardado, que te ha tenido en su mano, que no te ha dejado desamparado. Y Él le dice, ustedes lo que tienen que hacer es creer en el que me envió a mí, que yo soy el que me envió el Padre, que yo soy Jesús, que estoy aquí con ustedes. Y hoy en día tenemos que seguir creyendo en ese Jesús que murió en la cruz, que está con nosotros, aleluya. Y entonces ellos decían, ¿qué pues tú que vemos y te creamos, que haces estas obras? Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, el plan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y era Jesús mismo que estaba hablando ahí, aleluya. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Todavía estaban pensando en el pan literal. Y Jesús le dijo esto que dice ahora en el 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Acuérdense del versículo capítulo 3 que habló de la mujer samaritana que le dijo, si tomara de esta agua no tendrá sed jamás, y era Jesús que estaba hablando con ella. Y ahora le dice a esta gente y nos dice a nosotros que comamos de ese pan de vida que es Él.
Esto es lo que estamos haciendo ahora, comiendo del pan de vida, creyendo en Jesús, tratando de cada día edificar su fe, de que identifique que Jesús tiene que estar en su vida, que lo necesita, que coma de ese pan de vida. Y Jesús dijo con sus mismas palabras, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y nunca, el que en mí cree, nunca tendrá sed. Y hermano, un ejemplo vivo de este pan que hemos comido. Yo me considero un ejemplo de ese pan que comí. Jesús. ¿Sabe cuándo? A los 12 años. Vive Dios y todavía yo sigo comiendo a los 50 y tanto. No se rompa la cabeza que no son tanto, aleluya, comiendo este pan porque siempre hay hambre de Dios. Pídale al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me des hambre de reino, que yo quiera compartir este pan de vida con la gente que no lo tienen, porque tú eres el pan de vida, aleluya. Mas os he dicho en el versículo 36 que aunque me habéis visto, no creyeron. Muchos lo vieron y no le creyeron, aleluya. Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahí Jesús le está diciendo a ellos, vine y no me creyeron, pero ustedes que están creyendo, todo lo que yo hago es lo que mi Padre me dice que haga, y el que viene a mí, no lo echo fuera. Ven a Jesús. Dale tu corazón, Él te pide tu corazón. Él no te dice cambia esto ni cambia lo otro. El Espíritu Santo es el que trabaja, cambiando, gloria al Señor. Y dice más, en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor decía que el que se salve no se pierda, sino que van a resucitar cuando nos muramos y subamos al cielo. Y él mismo estaba hablando de que él era y que iba a resucitar, aleluya, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús estaba hablando de que todo el que venga a él y crea en ese sacrificio, él le va a dar vida eterna. Tenemos, hermano, esto es hermoso. La salvación es maravillosa, es gratis. Jesús murió en la cruz del Calvario por usted, amigo y hermano que me escucha, aleluya. Jesús te quiere y te ama como tú eres. Saludo, hermanita bella, mi amiga Migdalia, que Dios te bendiga, aleluya. Y dice aquí en el versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y le cree, tiene vida eterna, porque usted acepta el sacrificio de la cruz, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, y yo lo resucitaré en el día postrero, que si nos morimos y morimos en el Señor, creyendo en el Señor, en ese día nosotros, los que se han muerto, si nos morimos, vamos a resucitar primero y luego los que hayan quedado en la tierra van a ser levantados en el día del arrebatamiento, aleluya. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este dice, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Él lo dijo con su boca. No murmuréis, no podemos murmurar. María Hernández, Dios te bendiga, un abrazo. Que Dios te bendiga, mi amor. Y entonces dice en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que no me envió no le trajese, y yo le resucitara en el día postrero. Jesús estaba diciendo que el Padre lo envió a él y tenían que venir ahí a él porque dice, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te acepto como mi Salvador. Dice la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y dice que el que viene a Él, como el Padre lo envió y cree en Él, la promesa es que si te mueres o nos morimos, porque no vamos a ser eternos, en este día postrero que venga el Señor, nos vamos a levantar y Él nos va a resucitar para la vida eterna. Y entonces le habla a esta gente que todavía no entendían porque cogían todo literal, con que el enemigo le tenía las mentes cauterizadas y no podían pensar espiritual porque es que no entendían. Habían cosas en sus corazones y en su mente, aleluya, y no reconocieron que ese era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, gloria a Dios. Y le dijo así, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. No que nosotros, nadie ha visto al Padre, que es Dios, el Creador. Pero los que pasaron en la tierra cuando Jesús estuvo, vieron a Jesús y nos dice, nadie ha visto al Padre, sino yo, dice Jesús. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Solo tienes que creer. De creer en el sacrificio de la cruz. Haga con una estrellita, pongo una notita, este versículo 47 del capítulo 6, versículo 47, donde Jesús habla con sus propios labios. El que cree en mí tiene vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo para que tengas vida eterna. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Él se estaba comparando con ese maná que Dios Padre envió del cielo al pueblo de Israel en el desierto, pero ahora decía que este es el pan, yo soy el pan de vida que el Padre envió del cielo, como bajó el maná del cielo a la tierra. Jesús bajó del cielo a la tierra y convertirse en pan de vida para que él coma de ese pan que es él, tenga vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan porque yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús era el pan de vida y estaba hablando ahí que él iba a ser crucificado, que su carne iba a ser crucificada para salvarnos a usted y a mí. Entonces los discípulos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Todavía creían que se iba. Dios te bendiga, hermano Monroy. Un abrazo a la familia. Bendito el Señor. Entonces decía el Señor ahí, que estaba diciendo Jesús que él era el pan de vida, y los discípulos estaban con él y estaban entendiendo, pero estos judíos todavía estaban cogiendo lo literal, se creían que se iban a comer la carne literal. Y no era eso. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo vivo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahí estaba explicando en palabras, eran espirituales, que él se dijo que era el pan de vida, que él dijo que el agua que sacia la sed, y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para libertarnos. Pues tenemos que comer, y comer es creer. Comer es creer que él fue el que fue inmolado en la cruz del Calvario, que el cuerpo tipifica, el pan tipifica el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue partido en la cruz del Calvario, y el vino, el jugo de la vid, tipifica la sangre de Cristo del nuevo pacto, de que ahora somos llamados hijos de Dios. Si usted acepta ese sacrificio de la cruz, usted come del pan de vida que es Jesús y también bebe de la sangre, aleluya, que él derramó. Esto es hablándolo en sentido figurado, gloria al Señor. Y ellos pensaban que era literal. Y entonces cuando él dice, este es el que descendió del cielo, y si tú comes del pan eres vive, porque el Padre me envió y yo vivo en ti y tú vives en mí, aleluya. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, para que vean que había otro altar. Ya salió del mar, del barco, usó el monte y ahora la sinagoga. La sinagoga es una iglesia y los judíos llaman sus templo, el edificio, sinagoga. Y dice aquí que los padres de ellos comieron el maná del cielo que cayó, porque esos fueron gente que ya murieron. Pero el que come de este pan vivirá eternamente, porque si nosotros morimos en Cristo, resucitaremos. Estaremos en una vida eterna.
Pero esto nos toca hacer la decisión a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer esta decisión y aceptar ese sacrificio de la cruz, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y tratar de vivir como Él para que Él nos enseñe y usar este libro santo que es nuestra guía. Ahora vamos a ver aquí las palabras de vida eterna. Cómo Él estaba enseñando que era la vida eterna, porque ellos no lo entendían todavía. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Cuando la palabra es dura y nos da cantazo y nos da duro, uy, ¿qué hacemos? Ay, Dios mío, qué tremenda. A mí me ha pasado, a todo el mundo nos pasa. No podemos dejar, ay, esa no me gusta, esa me gusta. Que el Señor me la dé dura para que me quite lo que tenga que quitar, para que haga de mí, aleluya, un vaso para su gloria y su honra, y para que yo pueda llegar a la salvación y a la vida eterna. Entonces los discípulos estaban ofendidos, estaban murmurando, y le dijo el Señor: esto que está hablando te ofende. Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, el espíritu, que es la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos estaban confundidos, creían que era la sangre y la carne de verdad, pero Jesús le está diciendo: soy el Hijo del Hombre. Suban, véanme, aleluya, levanten sus ojos espirituales, abran sus oídos espirituales. El espíritu es el que da vida. ¿Por qué el Espíritu da vida? Porque cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice que cuando sopló espíritu de aliento para el hombre, él fue un ser viviente. Ahora quiero enseñar. Hicieron un muñeco de barro, ahí está el cuerpo. El espíritu que Dios Padre sopló es para usted y yo conectarnos con Él, para tener una comunicación, y el alma donde se guardan los sentimientos. Por eso el Señor dice que guardamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Hay que guardar todo, porque en el alma se guardan sentimientos que no agradan a Dios, y tenemos que tener un alma transparente. Todos somos humanos, todos pecamos, todos tenemos cosas, pero cada día tenemos que procurar que nuestra alma esté clara, como el agua, cristalina, puro, aleluya, y que nuestra conexión, que es el espíritu que Dios nos dio, estemos en conexión con Él, y nuestro cuerpo refleje que verdaderamente Dios está dentro de nosotros. Y eso le decía: las palabras que yo hablo son de espíritu, son de vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Aunque estoy hablando esto, estoy aquí frente a ustedes y no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Desde que Jesús vino, Él sabía quién le iba a entregar. Él sabía quiénes eran los que no iban a creer. Pero se quedó así para que se cumpliera la Escritura. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Que nada que él pudiera hacer, él lo podía hacer si no fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Habían más, pero quedaron 12 al lado de él. Y como aquellos se fueron y se molestaron porque la palabra estaba dura. Hermano, cuando Dios nos hable no podemos molestarnos, tenemos que enderezarnos, aleluya, tenemos que hacer lo que nos dice. Vamos a coger esto con gozo y con mansedumbre y arreglemos lo que Él quiere que nos arreglemos, porque Él quiere que nosotros vayamos al cielo, que tengamos la salvación y la vida eterna. Pues muchos de los que andaban con Él, porque estaban los 12, pero había más discípulos. Discípulo es un seguidor de un maestro que enseña. Se fueron y Él le dijo a los 12: ¿se quieren ir ustedes? La palabra del Señor es dura. Dice que la palabra del Señor es cortante y eficaz y corta más que espada de 2 filos.
que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano. La palabra de Dios te va a hacer sentir a ti culpable si estás haciendo algo mal. Te va a redarguir para que el Espíritu Santo te redarguya y tú vienes a decirle al Señor que cambie y que arregle y que perdone lo que hiciste. Por eso es que es así. Entonces, cuando Jesús le dijo, ¿te quieren ir ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo, porque él sabía que el diablo se iba a meter en Judas, que lo iba a traicionar. Y ahí lo dice, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Uno de ellos, que era Judas, se iba a meter el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero era necesario que estuviera ahí para que hubiera testimonio de gente que creen en él y gente que no quieren a Jesús, que traicionan a Jesús. Y si usted no le da el corazón a Jesús, usted no va a tener vida eterna. Judas se perdió, porque si se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, Dios lo hubiera salvado. Pero él se arrepintió de haber vendido a Jesús, pero no se arrepintió del pecado que hizo, gloria a Dios. Y ahí no se tenía que ahorcar, pero él, como el diablo se le metió en el corazón, él hizo lo que hizo, gloria al Señor. Y entonces, la incredulidad, vamos ahora al capítulo 7. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Acuérdense que en el versículo que leímos, el 41, la gente que estaba ahí reconoció a Jesús como el hijo de José, cuyo padre y madre ellos conocían. Ahora vamos a ver la incredulidad de los hermanos de Jesús, porque después que Jesús nació, José y María siguieron su vida marital y tuvieron hijos e hijas. Y la Biblia registra algunos nombres de los hijos de José y María, que eran hermanos de Jesús, pero no registra los nombres de las hijas, pero dice que tuvieron hijos e hijas. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Sus hermanos le dijeron, vete, sal de aquí, de Galilea, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacéis, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, los hermanos de carne. Hermano, esto pasa en nuestra vida. A veces hay gente que se convierte, ¿verdad? Y le dan el corazón a Jesús, quieren cambiar su vida, gloria a Dios. Y para tristeza del hermano que se convierte, a veces la familia lo rechaza por conocer a Jesús. Ahí estaba Jesús también pasando el rechazo de sus propios hermanos que no lo querían. No creían en su ministerio. Y usted y yo tenemos que creer en eso. Aunque nos digan, se convirtió a la religión no salva. Me convertí a Cristo, a Jesucristo, que fue el que murió por mí. Y dice que ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo de esta forma, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El Señor le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo que todavía no me puedo manifestar porque todavía la hora de morir no ha llegado para salvar la humanidad. No puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece. No lo aborrecen a ellos, pero a Jesús sí le aborrecían. Porque yo testifico de él, y si ve él tiene acento en la E, que significa el Padre, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Le dijo, váyanse a la fiesta de los tabernáculos, que yo no voy a ir. Yo no voy a subir ahí porque todavía no tengo la orden de subir. Entonces, porque el mundo aborrecía a Jesús. Y dice, no porque el mundo aborrece a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Gloria al Señor. Dios estaba dando testimonio a través de Jesús para decirle a la gente las cosas malas que hacían.
como a ellos que estaban murmurando, que Jesús le dijo, ¿por qué están murmurando? ¿Se quieren ir también? Entonces, habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, no se fue donde iba a Judea, que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, porque iba a ir más adelante. Después pasó un tiempito y dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después de sus hermanos, que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaron los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel que había gran murmullo cerca de él entre la multitud? Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno habla abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús le respondió y le dijo, no se maravillen los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Porque era el Hijo de Dios, porque les revelaba el Padre, porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre aquí. Entonces Jesús le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que yo hablo, lo que yo testifico, es del Padre que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere, esto es voluntario, hacer la voluntad de Dios, conoce la doctrina de Dios y de Jesucristo, que vino por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esta palabra está fuerte. Pero el que busca la gloria del que le envió es el verdadero y no hay en él injusticia. Jesús le estaba diciendo a los judíos, no busque la gloria, quédate quieto, yo estoy aquí, te estoy hablando. Pero no le creían ni a sus hermanos. ¿No os dijo Moisés la ley? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? No cumplía la ley, pero querían matar a Jesús porque hablaba del Padre y hacía señales. Respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque era Moisés, sino por sus padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué está la ley de Moisés? No sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Palabra de sabiduría. No podemos juzgar por las apariencias. A veces hay gente que miran a otro y por la forma de vestir, por su forma de andar, lamentablemente lo tachan y le ponen una apariencia. Por su apariencia creen que es así. Pero si no, juzga por el juicio. Le decía el Señor a ellos. Nosotros no podemos juzgar. El Señor dice que Él es el único que juzga. No miremos las apariencias. Dejemos que sea Dios el que abra abiertamente los corazones y nos puede enseñar lo que hay para poder ayudar. Entonces, ellos estaban viviendo de apariencia y estaban buscando procurar matar a Jesús. Le dijeron que tenía demonios. Y entonces vamos a ver quién es el Cristo. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? Todavía estaban murmurando, la gente estaba nerviosa. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora.
Aleluya. Él estaba ahí dando testimonio del Padre. En todo el ministerio de Jesús, que duró 3 años en la tierra, dio testimonio de su Padre que estaba en los cielos, y decía que Él lo envió, que Él hacía lo que el Señor hacía. Y hoy usted y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, que es Jesucristo, dar testimonio de Él donde quiera que estemos. Entonces, nadie lo pudo tocar porque no había llegado su hora. Nadie te va a tocar si Dios no quiere que te toquen. El poderoso está contigo. El diablo va a rondar detrás de ti, pero nadie te podrá hacer daño si Jehová de los ejércitos y Jesucristo está contigo. Si tú hiciste una relación con Dios, un pacto con Dios, le diste el corazón a Dios, Él pone tu sello en la frente y nadie te puede tocar, ni ningún demonio, ni ningún Satanás, ni nadie. Nadie te puede tocar porque Jesucristo está contigo. Y ahí estaba el Señor diciendo que no me podían tocar porque no había llegado la hora. No había llegado la hora de que Él se manifieste que verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Todavía creían que Jesús, que vino, no era, que venía otro después de Él. Los fariseos envidian los alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de Él estas cosas. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Y entonces Jesús le dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Todavía no es el tiempo. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Porque si no acepta el sacrificio de la cruz, no puedes ver. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no leemos, no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podrás venir? Eso lo que significaba era que Él estaba hablando, que Él iba a morir, que iba a subir al cielo, y si no le buscamos, no podemos llegar donde Él está. Y ellos todavía no entendían porque estaban literal. Todavía estaban llenos de juzgando a otros y sabiendo en su mente que ese no era el Cristo, diciendo, ese no es, pero ese era y ese está aquí, aleluya, esperando que tú le digas, Jesús, entra a mi corazón, yo te necesito, yo no puedo hacer lo que yo quiero, todo me sale mal porque es que necesitamos a Jesús en nuestra vida, aleluya. Y ahí vemos, y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando su voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, aleluya, ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu que había de recibir a los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no se había sido glorificado. Jesús le estaba diciendo, yo soy el que sacia su sed. Ven, bebe de mí, aleluya. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga y beba a mí. Venga y beba a Jesús. No es el agua literal, es que venga y le diga a Jesús, yo quiero que tú seas mi agua, que nunca se acabe esta sed, nunca se tenga, que se sacie contigo, que siga ahí, que yo quiero, Señor, seguir bebiendo de ti, aleluya, y yo quiero sentir esos ríos de agua viva que entra dentro de mí. Pero todavía el Espíritu Santo no había venido porque Jesús estaba en la tierra. El Espíritu Santo vino cuando Jesús ascendió al cielo y después llegó el Espíritu Santo en el aposento alto. Y entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, que ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahí vemos 2 veces, 3 veces que lo querían prender, pero no pudieron, porque el Padre lo estaba cuidando. Aquí ellos estaban diciendo, pero no venía el Cristo de Galilea, o no iba a ciudad, ya había venido, ya nació. Jesús nació en la ciudad de Belén, después en Galilea fue el crecimiento, que siguió creciendo, y todavía ellos no hubieran visto eso.
Ellos tenían que entender eso, pero no lo entendían. Y entonces los alguaciles vieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo arrestaste? Los alguaciles respondieron, jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre. Sintieron presencia. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Es que la palabra de Dios, Dios te bendiga, Lupe. Aleluya. Estamos orando por tu hermano. Dios va a hacer un milagro. Aleluya. Estamos pidiendo. Aleluya. Oh, bendito el Señor. Aleluya. Y aquí dice, aleluya, que no había llegado la hora. Y entonces los fariseos se enojaron porque estos alguaciles sintieron el poder de Dios cuando habló, sintieron el poder de Jesucristo, porque Él era la vida, Él hablaba con autoridad, aleluya. Y decían, nadie ha hablado como este hombre, porque cuando habla tú sientes río de agua viva, tú sientes, aleluya, esa corriente del Espíritu Santo en tu ser, aleluya. Y Él es el que te hace sentir eso, porque Él es el pan de vida. Es el agua que sacia tu sed y es, aleluya, el que corre de ti dentro, ríos de agua viva. Entonces le dijo Nicodemo, él no, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Le dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se oye y sabe lo que se ha hecho? Nicodemo vino a Jesús, en el capítulo, hablamos de él, en el capítulo 3. Entonces, la gente no sabía la ley, mas la gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces Nicodemo le dijo, el que vino a él de noche, él era uno de ellos, de los que estaban ahí, que Jesús le dijo que era necesario que naciera de nuevo. ¿Juzga acaso nuestra ley, le decía Nicodemo, a un hombre primero si no se le oye y se sabe lo que ha hecho? Se supone que para juzgar a una persona tenemos que escucharlo. Y eso estaba en la ley, y los fariseos querían violar la ley. Respondieron ellos y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ahí vemos, gloria al Señor, que Nicodemo trató de hablar de Jesús bien y le dijo, tenemos que oírlo antes de prenderlo y llevarlo preso. Ahora vamos al capítulo 8, pero el versículo 33 dice que después que hablaron eso, Nicodemo con los otros alguaciles y gobernantes, cada uno se fue a su casa. Vamos a ver el versículo 8, donde dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Se llamaba monte de los olivos y a Jesús le gustaba estar ahí porque había muchos árboles de oliva. Y el tronco del árbol de la oliva, que de ahí que se sale el aceite de oliva, la aceituna. Ese tronco tiene un olor hermoso y tipifica la unción, aleluya. Y él le gustaba ir a orar en el monte de los olivos, que estaba también en el huerto de Getsemaní, que se dividía, gloria al Señor. Y ahí vemos que dice que Jesús subió al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Otra vez los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijo, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en un acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrearlas, a darles muerte, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia él el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, escribió en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes, y Jesús quedó solo con la mujer que estaba en medio, enseñándole Jesús y no enderezándole Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer,
Cuando Jesús se enderezó, que estaba en el piso, y vio a la mujer, donde le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo, ni te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí esa mujer se fue, porque estos escribas y estos fariseos tenían pecado. Y su propia conciencia es el mejor que acusa a uno cuando uno está en pecado o cuando uno hace algo mal. Y Jesús le escribió y le dijo que el que estuviera libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nosotros no podemos señalar el pecado de nadie. Primero tenemos que mirarnos nosotros y orar por esas personas y decirle que Dios perdona todos los pecados, menos el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Que vengas a Él perdona tus pecados y Él te deja tranquilo y nunca más te acuerda de sus pecados para que tú tengas salvación y vida eterna. Entonces, la segunda parte dice Jesús, la luz del mundo. Y otra vez les halló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, porque estaban confundidos, no creyeron en él. Vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Otra vez el Señor dice que no juzga. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque Él es un juez de justicia. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Que los que juzgan es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en vuestra ley está escrito que tal testimonio de dos hombres es verdadero. Y yo soy el que doy testimonio de mí mismo y del Padre que me envió, da testimonio de mí. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocieres. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñándolas en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Vemos que todavía él seguía haciendo cosas, lo querían prender, lo querían arrestar, pero no llegaba la hora. Entonces él estaba diciendo que ellos no conocían a Jesús que estaba frente a sus caras, que era el que había sido enviado del Padre. Y todavía, frente a ellos, no le conocieron. No sabían a dónde iba ni de dónde venía. Pero él sabía, Jesús sabía, que él había venido del cielo a salvar la humanidad y que regresaría a su Padre. Otra vez Jesús le dijo, yo me voy y me buscáis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque si pecan y estaban en malas condiciones, no tenían el corazón limpio, no amaban a Dios, no habían aceptado a Jesús como su Salvador, no iban a poder entrar en las mansiones celestiales, en el reino de Dios, y no iban a tener la salvación ni la vida eterna. Ellos decían entonces, los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a dónde yo voy, vosotros no podéis ir? Pues será que se va a matar porque se va a morir. Y les dijeron, vosotros sois de abajo. Jesús le dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Todavía Jesús hablándolo no entendía que él era el enviado de Dios. Le estaba hablando en parábolas, en diferentes formas y todavía ellos no le creían. Pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Si no vienes a mí, que soy el Salvador, y me dices que te salve, te vas a morir en pecado. Entonces ellos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre.
Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahí Jesús le estaba hablando que cuando el Hijo del Hombre sería levantado en la cruz del Calvario, cuando muriera, iban a reconocer que ese era el Hijo de Dios, porque el Padre le había enseñado y le había hablado que eso es lo que iba a pasar. Porque el que me envió conmigo está. No me ha despojado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Algunos de los que estaban ahí se convirtieron y creyeron en él. Y entonces, hermano, aquí hay un versículo: porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Tenemos que hacer siempre lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad era Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios que te hace libre. Aleluya. Cuando tú vienes a Jesús, Jesús te hace libre. Las corrientes del pecado se van. Los demonios tienen que salir de tu cuerpo porque vino Jesús. Aleluya. Ahí tocando tu corazón y ya tú eres propiedad de Jesús. Aleluya. Y le respondió: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, era Jesús, es Jesús, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, no le cabe, no la entienden, no la quieren entender. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces respondieron y le dijeron: ¿vuestro Padre es Abraham? Jesús les dijo: si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieren. Si tú eres hijo de Dios y tú confiesas que Jesucristo es tu Señor, tienes que hacer las obras que Jesús hizo. Vivir una vida que agrada a Jesús. Buscar la palabra, amar a tu prójimo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, ni un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, el Padre, me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y de los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla es mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí Jesús está refiriéndose al diablo, el diablo que es el que peca desde el principio, el que habla mentira, es el padre de mentira, el que metió en el corazón de Caín matar a su hermano Abel. Fue un homicida Abel, aleluya, y el diablo lo reprendo en el nombre de Jesús, y usted también lo puede reprender en el nombre de Jesús, que no podrá contra usted, porque usted tiene la sangre de Cristo, aleluya. Y ellos le decían: si tú crees a ese diablo y tienes en tu corazón venganza, quieres matar a alguien, Dios no está en ti, es el Dios del mundo, que se llama Satanás, el padre de toda mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? Jesús le estaba preguntando. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no las oís, vosotros, ¿de quién sois?
porque no soy de Dios. ¿De quién son? Si no son de Dios, son del diablo. La persistencia de Cristo. Respondiendo entonces los discípulos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y a vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Le estaba hablando a ellos. De cierto os digo que el que guarde mi palabra nunca verá muerte, porque aunque nos morimos, vamos a resucitar y vamos a estar para siempre con él. Entonces los judíos le dijeron, ahora murió. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió en los profetas y tú dices que el que guarda mi palabra nunca morirá, no sufrirá muerte. Todo lo cogían literal porque tenían la mente cauterizada por el diablo, por el padre de mentira, para que no creyeran y se perdieran. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Es tiempo de que tu mente se desate, gloria a Dios, de que tu mente quite lo que está molestando, de que tú tengas una relación hermosa con el Señor, porque dice que cuando tú tienes una relación hermosa, aleluya, Él te hace libre. Las corrientes del pecado se van, aleluya, y tú eres nueva criatura en Cristo Jesús y tienes salvación y vamos a tener vida eterna. Entonces Jesús le dijo que él no buscaba su gloria y hay quien busca y juzga. Entonces ellos le dijeron, pues tú tienes un demonio, porque ahora dicen que nadie se va a morir si te busca. Y murieron los profetas. Y el que guarda tu palabra nunca va a sufrir muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y que los profetas que murieron. Y entonces, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién tú eres? ¿Por qué tú te dices que tú eres esto? Así le estaban preguntando. Respondió Jesús y le dijo, yo no me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que de vosotros decid que es vuestro Dios. Jesús estaba diciendo que el Padre le glorificaba a él. Y nosotros somos glorificados a través del Padre y del Hijo. Aleluya. Él se glorifica cuando nos usa, gloria al Señor. Y toda gloria y toda honra es para Él. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Aquí vemos que en todos estos capítulos Jesús hizo milagros, Jesús sanó, Jesús salvó, gente creyeron en él y todavía buscaban para matar a Jesús. Querían apedrearlo, pero Jesús pasó por el medio de ellos y ni lo vieron. No lo pudieron apedrear. El enemigo te va a buscar todas las formas de apedrearte con pruebas, con dolor, con enfermedad, con diferencias, con necesidades, con cosas que no estás entendiendo. Pero hoy Jesús está aquí y te dice, yo soy la verdad y la verdad te va a hacer libre. Libre de las corrientes del pecado y libre de la enfermedad, libre de lo que tengas, aleluya. Si hay un espíritu que está molestando tu vida, Él te tiene que soltar en el nombre de Jesús. Esto fue lo que hablamos hoy. Jesús es el pan de vida. Jesús te hace libre. Y Jesús es el que tiene poder para sanar, para salvar y para que nosotros, cuando muramos, vayamos a una vida eterna. Gloria al Señor. Milagro, pastora, milagro, Dios le bendiga, aleluya. Vamos a orar por cada hermano que hoy estuvimos, gloria al Señor, leyendo Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? El cuarto libro del Nuevo Testamento. Y leímos desde el capítulo 4 al 8. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar leyendo 4 capítulos más, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a seguir viendo qué hermoso. Aquí lo que el hermano escritor quiere es que usted conozca que Jesucristo es la verdad.
que es el Cristo, que da ríos de agua viva, que es el pan de vida, que es la luz del mundo, que el que le sigue no anda en tiniebla, y que si estás en pecado o en enfermedad, Él te va a hacer libre. Solamente tienes que creer. Si creyeres, vas a hacer lo que Dios quiere. Estamos comenzando a la 1, pero puede ser que un día cambie. Yo estaré anunciando. Cuando ustedes vean la campanita que yo estoy ahí, es así porque a veces tengo compromisos con el ministerio, pero me gustaría hacerlo a la 1, pero si no se puede por X o Y razón, siempre búsqueme a cualquier hora y va a estar en vivo. Usted lo puede ver, gloria al Señor, si tiene que hacer algo y no está ahí. Pero trataré de que sea esa hora, pero si no, un día no es, pues amén, a la hora que sea, porque como tenemos ministerio y tenemos que hacer muchas cosas que salen de momento, pues, pero vamos a seguir haciéndolo, gloria al Señor. Y entonces Jesús quiere que seas libre. Amigo que me estás escuchando, si tú has perdido la fe por el camino, si te sientes que débil, triste, gloria al Señor, aleluya. Si te sientes que necesitas encontrar esa luz, porque se fue la luz en tu vida espiritual. Si necesitas que tienes hambre y sed de justicia, Dios está aquí. Jesucristo está aquí y hoy me está usando como una sierva de Él para decirte que Él te ama, que Él quiere que tú seas libre, que Él quiere que tengas la luz que es Él. Él quiere que de tu interior corran ríos de agua viva, aleluya, que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Yo voy a orar, gloria al Señor, para el que necesite la oración. Si alguien está enfermo, también voy a orar por los enfermos, gloria al Señor. Si usted tiene peticiones, puede escribirlas y oramos por sus peticiones, gloria a Dios. Oramos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estas horas que hemos tomado, Señor, para leer tu palabra juntos, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por cada hermano, por cada amigo, Dios mío. En este momento, Señor, mira a los amigos que todavía no tienen a Jesús. Dios mío, que ellos puedan recibirle, Padre. Si alguno está ahí que necesita a Jesús, Dios mío, y en este momento quiere ser salvo, Señor, yo te pido, Señor, que Él repita conmigo esta palabra y que diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Lávame de mis pecados, quítalos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te confieso que eres mi Salvador y mi sanador. Quítame de las corrientes del pecado. Límpiame. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tú me ayudes, Señor, a seguir adelante. Padre de la gloria, te presento a los que han recibido a Jesús. Te presento a los que están enfermos, que tú les sanes, Dios mío. Cualquiera que sea su enfermedad, Padre Santo. Oh, Dios mío, que tú toques, Dios mío, a través de esta comunicación, Señor, y que esto, Señor, que estamos haciendo llegue a cada corazón. Que gente que han perdido la fe la encuentren, Dios mío, y que se puedan encontrar con ese Jesús que nos hace libres, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano y amigo que se conectó, por cada ministro tuyo, pastor, misionero, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, Señor, que tú le devuelvas el tiempo que han tomado para leer la palabra tuya juntas, Señor, en bendiciones. Ahora, Señor, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que tú sigas con cada uno, Señor. Si van a salir, que tú guardes su entrada y su salida. Y que bendigas cada familia, Señor. Que tú sanes a cada enfermo a nivel mundial, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, aleluya. Si usted quiere compartirla, porque sus amigos no son mis amigos, lo puede compartir para que esta palabra fluya, gloria al Señor, y podamos seguir leyendo la Biblia en un año conmigo, gloria al Señor. Así que Dios me los bendiga. Esté pendiente a la campanita que activa, que vamos a estar listos. Trataremos que sea la 1, pero si no, ahí estamos. Y esté en vivo para que usted lo vea en cualquier hora del día. Que Dios le bendiga. Reciban un abrazo de la pastora Gladys Torres, mi esposo Samuel Torres Jr. de la congregación y de mi familia. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Que Dios esté con ustedes. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti tu rostro y que ponga en ti su paz. Dios te bendiga. Hasta mañana.